Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos en nuestro tercer episodio de IQ, el podcast. En esta ocasión estamos muy contentos porque realmente tenemos a mucha gente muy talentosa aquí en las oficinas del IQ. Cada vez que conozco a alguien y cada vez que tengo un vecino nuevo, me emociona de saber todo lo que hacen. De verdad, es increíble todo el talento que hay aquí adentro y todas las oportunidades que tenemos de conocernos, ¿no? Y en esta ocasión tenemos a alguien muy especial con un proyecto increíble para todo México, que es Cuauhtémoc Llanes González. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lilian. Antes que nada, quiero agradecerte la invitación por estar aquí en este espacio, que bueno, la finalidad es poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo y obviamente agradecer también este espacio y este tipo de actividades que se fomenten para poder compartir algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, esa es una de las razones grandes por las que nosotros hacemos este podcast, porque creemos que el mostrar el talento de las personas nos lleva a inspirarnos, ¿no? Y nos lleva a querer crecer y hacer cosas increíbles también. Entonces, quiero platicarles un poquito acerca de Cuauhtémoc. Primero que nada, es máster en gestión integrada, prevención, calidad y medio ambiente. Tiene una licenciatura en ingeniería en biotecnología por la Universidad Politécnica de Sinaloa, pero de sus trabajo más trascendental es ser evaluador líder de laboratorios de ensayo y calibración, experto técnico en educación, agente de capacitación externo, y uno que, por la razón por la que yo lo conocí, es que es presidente y fundador del primer clúster nacional de infraestructura de la calidad en México. Entonces, pues casi nadie, ¿verdad? Tenemos aquí a casi nadie. Así que, pues cuéntanos, por favor, Cuauhtémoc, o sea, ¿cómo iniciaste en todo este tema de la calidad? Fíjate que, bueno, muchas gracias por tus palabras, Lilian. Fíjate que, como bien comentabas, ¿no? Yo estudié primero que nada ingeniería en biotecnología aquí en Mazatlán y posteriormente mi maestría en tema de calidad. Sin embargo, cuando estuve haciendo parte de mis residencias, por decir así, durante la universidad, tuve la oportunidad de colaborar en un laboratorio de ensayo de calibración, de un laboratorio, como te decía hace un momento, que realizaba algunas pruebas, algunos ensayos, ¿no? Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de vivir lo que era un proceso de acreditación de un laboratorio en ese momento ante la Entidad Mexicana de Acreditación, que es un organismo que se encarga de, pues, evaluar la calidad, ¿no? En este caso de los laboratorios. Entonces, fue tan fuerte mi experiencia que en aquel entonces yo apenas iniciaba con todo este tema de la calidad, que yo dije, algún día voy a estar como evaluador en este tema, ¿no? Entonces, comencé con ese tema. Fueron alrededor de 10 años que se tuvieron que trabajar con trabajo, experiencia y demás. Y hoy por hoy, pues estamos también dentro de esta entidad, ¿no? Con respecto a la parte del clúster, se inició justo a raíz del tema de la pandemia. Una vez estando trabajando como auditor, como evaluador líder de laboratorios, pues tuve la oportunidad de estar conociendo varias empresas, varios laboratorios, y curiosamente en el periodo de la pandemia me di cuenta cómo varias organizaciones iban muriendo. Ok, entonces, pues ahora sí que como mexicano, como sinaloense, dije, pues ¿de qué sirve cuando la vida te pone en circunstancias en donde tienes la oportunidad que quizá otras personas no tengan? Y dije, pues es momento de poder hacer y contribuir algo hacia Sinaloa y hacia México. Y es ahí donde dije, ¿sabes qué? Hay que comenzar a concientizar a las organizaciones a que tengan estructuras de alto nivel, a que puedan fomentar el enfoque a procesos dentro de su gestión de operaciones, y pues así es como más o menos comenzamos con todo este tema. Ay, muchas gracias. Fíjate que a mí ya me lo acabas de explicar hace un momentito, pero me gustaría que le platicaras a la audiencia qué son los laboratorios, por qué le llamas laboratorio. Ok, los laboratorios son un espacio donde se hacen algunas tipo de pruebas, de ensayos,
de análisis. En este caso, donde yo trabajo o los laboratorios que yo evalúo particularmente son aquellos donde se llevan algún tipo de análisis, de prueba. ¿Sí me explico? ¿Y por qué de calibración también? Porque para hacer algunas pruebas se requieren de instrumentos o equipos calibrados. Entonces también evaluamos esa parte considerando la estructura de un sistema de gestión de la calidad. Ok. Entonces ahorita tú me dijiste que mientras estabas en tu experiencia aprendiendo y todo, te marcó mucho, ¿no? ¿Hay algún momento en esa experiencia específico que marcó el punto de no retorno? O sea, el que decir, sí me voy a dedicar a esto y lo trabajaste en tu cabeza de alguna manera. Claro, lo que pasa es que, te decía, en ese momento yo tenía, ¿qué te gusta? Alrededor de 20 años. Entonces, cuando tú pruebas la calidad, difícilmente tú vas a renunciar a ella. Entonces, fue tanto mi impacto en cuestión de ver la excelencia en la que te pedían hacer las cosas, que como tú lo dices, marcó mi mente, mi vida, decir, voy a estar en algún momento en ese punto de mi vida. Entonces, es difícil cuando tú ya te acostumbras a trabajar bajo un enfoque productivo, bajo un enfoque de alto rendimiento, querer retroceder. Claro. Por naturaleza, el ser humano pretende siempre mejorar, ¿no? Entonces, una vez que tú ya conoces nuevas formas de trabajar, que además son más efectivas, más fáciles, por decir así, es difícil que quieras volver a algo. Claro. Es como cuando despiertas, ¿no? Es como cuando descubres algo nuevo y que dices, es que ya lo de atrás no me funciona. Es correcto. Y luego dice por ahí un dicho, ¿no? O sea, dime quién camina cuando se puede volar. Exacto. Entonces, por ahí, en ese sentido, eso marcó. Y obviamente se requirió mucho trabajo, te digo, para poder calificarme como tal. Sí pasaron alrededor de 10 años. Porque cuando tú ya eres auditor o evaluador certificado, pues tienes que tener experiencia, ¿no? De lo contrario, ¿cómo vas a agregar valor a una organización de algo que no has vivido en la práctica? Entonces, eso fue algo de lo que te puedo compartir. Bueno, y vamos hablando un poquito de qué es la calidad, porque, y ese es un tema que creo que es bien importante hoy en día para las empresas mexicanas, ¿no? No solamente para las mazatlecas, sino también para las mexicanas. Todo el mundo habla en sus sitios web, todo el mundo habla en su visión y en sus valores de la calidad. Pero realmente hoy, en el 2024, cuando ya estamos conectados con el mundo, cuando competimos con empresas internacionales en nuestro día a día, ¿cómo ves la calidad hoy en las empresas mexicanas? ¿Y hacia dónde crees que pudiéramos llevarlas? Mira, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, ¿qué es la calidad? Es una pregunta muy común, sin embargo, a veces se desenfoca un poco por el mal uso que a veces se le puede dar, ¿no? Sin embargo, siendo muy puntual, la calidad parte de la palabra latín qualitas, que significa cualidad y o particularidad de algo o alguien. Entonces, ¿qué es calidad? Es un factor diferenciador, ¿ok? Que cubre alguna necesidad o alguna expectativa. ¿Por qué? Porque calidad, al final de cuentas, es un término que puede ser subjetivo, ¿no? Lo que para ti es calidad, quizá para mí no lo sea. Entonces, etimológicamente, calidad viene de cualidad y o particularidad. Sin embargo, el término calidad como tal ha tenido un periodo evolutivo, ¿no? Como la mayoría de las cosas. Han llevado un proceso, ¿no? Inicialmente inició con algo que se le llamó la etapa artesanal, donde se conocía que los productos o servicios que se generaban de manera artesanal, pues era sinónimo de calidad, ¿no? Y además eran productos o servicios de alto costo. ¿Por qué? Porque era un sello del artesano. Todavía hasta nuestros tiempos lo seguimos utilizando, ¿no? Sin embargo, ha habido seis etapas que han marcado la evolución de la calidad. Desde la etapa artesanal, en donde incluso también, si me voy un poquito antes, existía la necesidad del alimento y del vestir del ser humano y tenía que cazar y darle filo a las piedras para tener una herramienta que cubriera la necesidad de alimento. Tenía piel de animales para poder tener el vestido. Comenzó un proceso evolutivo, incluso después con la revolución industrial, la Segunda Guerra Mundial.
los sistemas, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad, y finalmente a partir del año 2000, o se le conoce como la etapa del milenio, son los modelos de excelencia empresarial, que no son otra cosa más que medirte en cuanto a en qué estatus te encuentras para llegar a la excelencia. Entonces, hoy por hoy es lo que se trabaja, modelos de excelencia empresarial. Y la excelencia puede ser en cualquier ámbito, o sea. Por supuesto. Recuerda, o sea, la excelencia es, si nos vamos a términos japoneses, puede ser hacer bien las cosas a la primera. O hacer lo que tienes que hacer a la primera, porque lo que tienes que hacer bien, con calidad a la primera, porque luego tienes algo que se conoce costos de la no calidad. Lo que te genera un retrabajo, pérdida de tiempo, recursos, incluso energía, ¿no? Claro, claro. O sea, el volver a hacer las cosas, incluso esas son cosas que desde la infancia las mamás te dicen, ¿no? Hazlo bien a la primera porque te cuesta lo mismo. Te cuesta el mismo tiempo, energía, hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Es correcto. Podría decir que hasta te cuesta menos hacerlo bien, porque si lo haces mal, viene algo que se llama retrabajo, ¿no? Claro. Entonces enfocas otra vez energía, tiempo, recursos. Entonces, si nos vamos al tema de calidad, pues prácticamente es como ha venido evolucionando de manera general, ¿no? Claro. Y bueno, y regresando a la pregunta, hoy en día, ¿cómo ves a las empresas mexicanas? Ok, muy buena tu pregunta porque, bueno, te compartí hace algunos días, justo la semana pasada tuve la oportunidad, bueno, el mes pasado tuve la oportunidad de estar, de hacer una estancia en Asia, y justo pues después de un mes de estar en Japón y en Corea del Sur, llegar a México te permite como que ver de una mejor forma cómo se está viviendo el tema de calidad aquí en nuestro país. Entonces yo te podría decir que en general México ha prosperado, hay una mayor cultura. ¿Por qué hay una mayor cultura? Porque hay un cierto grado de conciencia que se ha venido generando también por el uso de redes sociales, ¿no? Por el hecho de tener acceso a la información a través de un clic. La conectividad que hubo. El tema de la globalización, el tema, como lo decías hace un momento, ya no compito solo con mi vecino, sino realmente compito con el mundo entero, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, cuando todos nos conectamos, el único medio de comunicación con todos era el Internet, te das cuenta de todo lo que existe, porque hoy en día te sale publicidad de Asia, de Europa. Y con algo que busques en algún buscador, ya luego te sale, ¿no? Entonces, claro, como una especie de arte de magia que leen casi tu mente. Entonces, en tema general considero que se ha mejorado. Sin embargo, en temas puntuales con respecto a productividad y eficacia de algunos indicadores que atienden a esquemas globales, hay mucho que hacer todavía. ¿Sí me explico? Sobre todo el desarrollo de conciencia en cuanto a entender que la forma de generar resultados de alto impacto es a través de la calidad, específicamente a través de la estandarización, de la normalización, que son términos que utilizamos para dejar claro que el estandarizar, el planificar, el medir, el evaluar, son elementos que deben de formar parte del día a día de las organizaciones mexicanas, y que ahí en ese punto tenemos mucho que trabajar porque es un tema cultural. Y además, es un tema cultural. Ahorita que hablas y hablas de empresas, pues no solamente las empresas, los pymes que van iniciando, por supuesto, qué mejor oportunidad de que desde que inician ya traigan en su pensamiento de trabajo ese tema de la calidad, ¿no? Sí, sin duda. Mira, te comparto un poquito. Por ejemplo, en la década de los 80s, en la calidad se le asignaba como una tarea al obrero o a quien ejecutaba el proceso. Sin embargo, justo en la década por ahí a mediados de los 80s, se le quita esa tarea directa al obrero, a quien ejecuta. ¿Y a quién crees tú que se le pasa esa tarea? Pues a la alta dirección. Sí. ¿Por qué? Porque antes se entendía que era tarea solo de quien ejecutaba. Entonces, ya en la década de los 80s comienza a haber más conciencia y se dice, no, si realmente yo quiero tener calidad en lo que hacemos como organización o empresa, debemos de voltear a ver a la alta dirección. Un tema que tiene que ver con liderazgo, ¿no? Y justo en la década de los 90s, pues ya viene el tema de los sistemas de gestión de la calidad y demás.
pero sí va enfocada justamente a qué es lo que se quiere lograr y el compromiso también de la alta dirección. No, y ahorita que hablas de compromiso, vuelvo al tema de la conciencia, porque el compromiso puede ser un compromiso por encimita, ¿no? El compromiso que cuando entras a trabajar algún proyecto o inicias un proyecto, dices, bueno, sí traigo un compromiso, pero esto es el verdadero compromiso con conciencia de hacia Y el que se demuestra. Y que se demuestra, porque podemos tener un escenario donde decimos tener compromiso y no lo demostramos con resultados. Entonces, aquí es donde entra el rol de las auditorías, donde realmente tú evalúas los resultados que estás teniendo, ¿no? O sea, te vas, como luego dicen, resultado manda, ¿no? Entonces, es llevar a la alta dirección a un enfoque de toma de decisiones basado en la evidencia. ¿Sí me explico? Y no algo subjetivo, emocional, que porque amaneció nublado y traigo ganas de tomar esta decisión, o si tal persona, aunque es muy competente, pues no me cae muy bien, tomo esta decisión, o al revés, no es muy competente, pero me cae muy bien y tengo a esta persona colaborando. Finalmente, el trabajar bajo un esquema con calidad, certificado o estandarizado permite a la alta dirección que sus decisiones sean estratégicas. Oye, Cuauhtémoc, y el tema de estas certificaciones, ¿estas son certificaciones internacionales, nacionales, las que ustedes operan? ¿Así es? Mira, nosotros como clúster, nosotros apoyamos a las organizaciones desde pymes hasta empresas transnacionales a lograr las certificaciones que deseen. Este tipo de certificaciones puede ser distintas, ¿no? Pueden ir, bueno, más bien puede ser desde un distintivo hasta una certificación o una acreditación. Normalmente las certificaciones de los estándares ISO son de clase global, son internacionales, son certificaciones internacionales. Puede haber distintivos de carácter nacional o regional. Sin embargo, nosotros nos enfocamos a cualquiera de estos elementos de calidad, ya sea distintivos o certificaciones, eso como clúster. Y personalmente también, bueno, he tenido la oportunidad de fungir como auditor para evaluar este nivel de compromiso y resultados en las empresas. Y sí son de clase global, de clase internacional. ¿Tú crees que hay muchos empresarios o hay emprendedores que realmente no toman en cuenta la calidad para desarrollarse? O sea, sé que hace falta una conciencia, pero esas personas que no tienen conciencia o esa conciencia de la gran calidad o de lo que implica tener la calidad, porque muchas personas salen con sus proyectos como Dios, Dios manda. Como Dios les va dando a entender, ¿no? Correcto. Y pues van como que esas cosas no las ven. ¿De qué manera es para ellos fácil poder enfocarse? O sea, sería a través de esas mediciones que tú dices. Sí, mira, primero que nada tiene que haber un acercamiento y una educación. Okay. Porque tú no distingues lo que no conoces. Claro. ¿Sí me explico? Y es ahí donde existen diversos tipos de apoyos que nosotros como clúster, pues obviamente también damos a los diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Sin embargo, esa conciencia se va generando a través de la educación, de la preparación. ¿Sí me explico? De lo contrario, es como tú hablar un idioma que no estudias, ¿no? Claro. Tienes que ir tomando esa conciencia con base en la preparación de lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, desde luego hay organizaciones, sobre todo a veces cuando van surgiendo, ¿cómo nace una organización? Hablándole ahora sí que a los pymes o a los emprendedores. Normalmente es vende y ya que resuelve y ya vende, resuelve y ya luego le hago, a ver, luego veo cómo reestructuro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en culturas, por ejemplo, orientales, tienen muy claro que cuando va a surgir un nuevo emprendimiento debe de ir basado en una estructura de política de calidad, objetivos de calidad, vaya, un enfoque planificable. Si me explico, que te permita poder redireccionar de una manera más estratégica cuando se te presente un problema. Porque curiosamente hay una teoría también de problemas, que es la teoría de sistemas, que te dice que existen distintos tipos de problemas, ¿no? Estructurados o desestructurados o no estructurados. Y no es otra cosa más que el conocer cuál es la naturaleza de un problema. Es decir, cuando a ti te ocurre algo,
es conocer por qué te ocurrió ese problema. Si tú te lo generaste o fue algo imprevisto, ¿no? Entonces, curiosamente está demostrado que gran parte de las problemáticas que se generan en las organizaciones de nuevo nacimiento son porque se las generan automáticamente en la forma de operar. Se generan los problemas ellos mismos. Sí, ¿por qué? Porque no tienes un proceso, no tienes indicadores, no tienes planificación, no tienes claridad para empezar de lo que quieres lograr. Entonces, digamos que te avientas al ruedo a hacer las cosas sin una estructura y tú mismo te comienzas a hundir en el pantano porque tú no tuviste esa etapa previa de planificación. A diferencia cuando tú inicias con una estructura planificada porque tú al problema le das una forma. Tú dices, ¿qué pasa si esto se presenta? Acciona este mecanismo. No te agarran desprevenido, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Perdón que te interrumpa. Te pongo un ejemplo que vivimos, por ejemplo, aquí en Mazatlán. Tú vas a un restaurante y es muy fácil darse cuenta cuando ese restaurante trabaja con una estructura de alto nivel o no. ¿Cómo se da uno cuenta? Fíjate qué pasa cuando al mesero le pasa un problema. Si llega hasta la alta dirección, no trabaja con alto nivel, no trabaja con una estructura. ¿Por qué? Porque lo primero es, me pasa algo, yo voy con el dueño, con el gerente, con el director. Yo no tengo claridad qué etapa seguir antes de llegar ahí. Entonces, ¿qué sucede? El director, el empresario, pues es donde dicen, no, pues la empresa está centralizada porque si yo no estoy, la empresa no funciona. Pero eso tiene una razón de ser, es porque no tienes procedimiento, no tienes claridad. La gente va hacia lo que entiende, ¿no? Entonces el mesero va hacia donde cree que es. Pero si tú le documentas y le dices, mira, si es de esta naturaleza el problema, no vayas todavía con el director, atiende a tu primer supervisor o soluciónalo tú con estos mecanismos, ¿no? Entonces, es un ejemplo más o menos. Son como instrucciones, o sea, los procesos son todas las etapas que tienes que llegar para resolver el problema y tienen que estar bajadas hasta el punto de todos los niveles de la organización. Exacto. Así lo pide la norma. Todos los niveles de la organización. Y acabas de dar con un punto muy interesante. Antes se creía que el tema de calidad era de unos cuantos. Ah, no, ahí está el departamento de calidad. Ellos te resuelven. Hoy no, justamente lo que nosotros evaluamos en un esquema de auditoría es que ese liderazgo, que esa claridad, que esa estructura permee en todos los niveles organizacionales. Porque así tiene que ser. Es como el efecto telaraña. La arañita teje su red y lo que sea que caiga en esa red, la araña sabe lo que está en esa red. Claro. ¿Sí me explico? No está ajena a. Lo mismo puede suceder en las organizaciones cuando hay estructuras definidas por medio de procedimientos de información documentada. Pues es muy interesante porque hoy en día... O sea que nos generamos los problemas. Nosotros nos generamos... Exacto, nosotros nos generamos los problemas y para salir de ellos, si no tenemos una estructura, un conocimiento o a Cuauhtémoc a un lado de vecino, pues entonces va a ser muy complejo. Y qué importante lleva desde el inicio hacer conscientes a los emprendedores. ¿Por eso creaste el clúster? ¿Por eso se creó este clúster? Sí, mira, se creó justo con la finalidad de apoyar. Me explico, nosotros incluso tenemos programa de webinars gratuitos. Por cierto, los invitamos a que formen parte de ellos. Y es con la finalidad de poder apoyar, contribuir. ¿Por qué se crea el clúster? Como te decía hace un momento, por el tema que me tocó ver en pandemia, ¿no? Entonces, era triste ver cómo muchas empresas u organizaciones cerraban a raíz de una crisis que no estaba vista y que nos vino a poner a prueba las habilidades que teníamos. Entonces, el darme cuenta, ahora sí que con resultados, que las organizaciones que subsistían eran aquellas en donde había claridad en sus procesos, sus políticas, compromiso de alta dirección, me llevó a contribuir al apoyo del logro de los objetivos de las organizaciones, de poner ese granito de arena. Ahora, como clúster yo ya no soy solo, somos un equipo de trabajo en diferentes disciplinas que se especializan en diferentes áreas, por decir así, en función de lo que se vaya requiriendo, ¿no? Entonces, este primer clúster nacional de infraestructura de la calidad también atiende a un requisito legal en México. Es un tema bien importante que se me había pasado a comentarte, pero tiene que ver con la Ley de Infraestructura de la Calidad que justo surge en el año 2020. Fíjate, en plena pandemia. En plena pandemia. Se reestructura y es una ley que quiere equipar a México
de un sistema de alto nivel que se conoce Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, que es hacer una red de organizaciones comprometidas con la calidad. Entonces, es una ley regulatoria en México a partir del año 2020, que el clúster tiene como finalidad explicarla a los usuarios, decirles de qué se trata y cómo se puede cumplir. Y ¿este ha sido el proyecto más grande que has tenido tú, o sea, el clúster? Mira, yo te podría compartir otras etapas u otros proyectos que sin duda han llegado a cristalizar al que ahorita tenemos. Sin embargo, el tema del clúster, como bien lo decías, por tratarse de un proyecto nacional e incluso internacional, ahorita sí es donde está enfocada toda la energía. ¿Sí me explico? Estamos ahí, pero obviamente para que el clúster tenga vida se requieren de otros elementos que hemos estado también desarrollando, ¿no? Entonces, queremos hacer un solo proyecto, pero un proyecto un proyecto de alto impacto que posicione a México dentro de la cultura, la calidad y la competitividad a nivel internacional. ¿Y cuál es el reto más grande de este proyecto que tienes hoy? Mira, yo te diría que hacer que México, por medio de sus indicadores en temas de organizaciones y de productividad, sea visto como un país altamente competitivo. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el talento mexicano, ¿no? Entonces, y yo siempre he dicho, o sea, ¿por qué si otros países pueden, por qué nosotros no? ¿Sí? Claro, porque entonces, fíjate que México, a pesar de tantas crisis, a pesar de tantas cosas que hemos vivido desde las conquistas, ya claro, nos fuimos como la Claudia Sheinbaum, ¿no? En donde se llevaron, saquearon el país y durante cada sexenio siempre hemos terminado en cero, siempre nos hemos repuesto. O sea, yo creo que el espíritu de los mexicanos ahí está. Quizá no hay tanta conciencia y eso pudiera yo pensar, pero hay fortaleza, hay resiliencia, hay muchos elementos que nosotros como mexicanos tenemos y que nos han llevado a que este país, con tantas oportunidades claro, que podemos tener, somos un país muy resiliente, ¿no? Desde luego, y sobre todo un país que va construyendo su capacidad. ¿Sí me explico? Está en un proceso de desarrollo de infraestructura y sin duda alguna yo siempre he dicho, o sea, el talento mexicano lo puedes ver incluso, por ejemplo, el tema de creatividad en los famosos memes, sí, que a veces digo yo, híjole, si esta creatividad se enfoca realmente con causa, pues a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, el mexicano, el espíritu mexicano es un espíritu innovador, es un espíritu creativo y también con esa sede de crecer, ¿no? No, pero aparte platicaba, no sé si lo platicaba contigo, que los mexicanos somos muy de resolver, pero no de planear, ¿no? Es correcto. Entonces, es cuestión de darle ese matiz, de educar este tema en todo lo que hemos venido hablando. Y es correcto, o sea, el mexicano, si le cierras una puerta, trata de abrir otra o soluciona, tiene un alto sentido de ingenio, de creatividad, como lo decía hace un momento, ¿no? Entonces, yo creo que si eso lo pulimos, lo fortalecemos, pues podemos llegar a ser sin duda un país altamente competitivo en esto y sobre todo dejar de ser un país receptor, donde normalmente estamos impuestos a que este tipo de cosas vengan de Japón, de Estados Unidos, de Alemania o de otros países europeos o incluso asiáticos, ¿no? O sea, ¿por qué no marcar una tendencia? ¿Por qué no hacer que en el mundo se diga México es pionero en tema de calidad? Y ha habido muchos temas en los que México sí hemos sido claro, pioneros, ¿no? O sea, creo que invenciones, por ejemplo, televisión a color, ¿no? Que fue uno de los grandes inventos de los mexicanos y te podría dar otros. Entonces, ¿qué te digo con esto? Sí hay capacidad y talento en México, es cuestión también de enfocarnos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en toda esta experiencia del clúster hasta el día de hoy? Tu mayor aprendizaje. Que la calidad inicia en la calidad de persona. Cuando tú tienes una calidad de equipo, tienes calidad de resultados. Entonces, el encontrar un equipo, formar un equipo de calidad,
creo yo que es lo más valioso que una organización puede tener. Si no tienes calidad humana, no tienes calidad en capacidad del personal, del equipo, tu empresa, tu marca no va a lograr trascender con resultados extraordinarios. Entonces, lo que yo más rescato de esto es que para lograr resultados extraordinarios ocupas equipos extraordinarios, sin duda alguna. Ahora, hablemos de tus hitos. ¿Cuáles han sido el mayor hito o el hito que has llegado hasta el día de hoy? Mira, yo te podría compartir parte de lo que ya hemos hablado, ¿no? Que pues el lograr el tema de la certificación como evaluador, como auditor, el haber tenido un poco de experiencia en esto y haber incluso tenido la oportunidad de estudiar en extranjero y demás, pero nos vamos a ir al otro lado de la moneda. Yo creo que pocas veces se habla de las crisis por las que pasas y que te hacen crecer. Entonces, uno de los hitos que yo considero importantes en este tema fue haber perdido mi trabajo en la universidad de una manera abrupta. Yo era gerente o director de calidad de una universidad aquí en Sinaloa. Y por cuestiones políticas, como bien sabrás, de repente se me corta esa posibilidad sin ni siquiera decirme las causas, ¿no? Ese tipo de situaciones yo creo que vienen a marcar un antes y un después en tu vida porque te obligan a sacar la mejor versión de ti. Entonces, a veces el estar en la zona de confort, de lo que yo ya conozco, de lo que yo ya creo, de lo que yo ya domino, de lo que yo ya controlo, se ve interrumpido por un acontecimiento de este tipo, que en mi caso fue la pérdida del trabajo, en otro puede ser un accidente, una crisis como el COVID, no sé, situaciones que pueden ser distintas, ¿no? Sin embargo, ese momento para mí marcó la vida. Fue como decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Seguir siendo parte de este sistema o aprovechar lo que se ha construido en tu vida y comenzar a dar un espacio para que otros talentos se puedan sumar? Entonces, fue un proceso difícil porque para mí se juntó con la pandemia, fíjate. Entonces era pandemia y luego sin trabajo y luego esto en el tema de estar como colaborador, ¿no? Pero por otro lado seguía pues picando piedra como para ser auditor y demás, y fue como un caldo de cultivo, ¿no? Entonces eso yo te lo compartiría como un hito que marcó un antes y un después. Esa crisis, claro, que puso a prueba mi capacidad de resiliencia y de decir, si la ramita del ave se quebró, saca tus alas. Porque la fortaleza de tu vuelo no está en la rama que sostiene al pájaro o al ave, sino en la fortaleza de sus alas. Ese sería. Sí, o sea, qué padre lo dices. Me encanta esa frase que acabas de decir. O sea, es tu fortaleza, el espíritu en el que nos manejamos, ¿no? Y al final comprendí que nada que sea ajeno a ti puedes tú controlar. Lo más importante, creo yo, es el desarrollo que tú como persona y profesionista puedas tener. ¿Sí me explico? Y esto nos lleva a un plano de conciencia de ver, bueno, qué tanto me estoy preparando, qué tanto estoy aprendiendo para los retos que puedan venir, para cuando a lo mejor esa ramita se pueda quebrar, yo no me caiga junto con la rama, sino que realmente pueda emprender un vuelo y demostrar de qué estamos hechos. Así es. Sí, o sea, y hace días platicábamos de tu viaje a Japón y ahorita con lo que dices me hace pensar en cómo renacieron los japoneses después de la guerra y cuál fue el aprendizaje. Y hablábamos también de la conciencia. ¿Cómo ligas todo eso, esa resiliencia y todo en los temas de calidad? ¿Cómo podemos unir la calidad con la conciencia? Y con el tema que llamamos, o sea, resiliencia, por ejemplo, ahorita tratabas un tema de Japón, ¿no? Cuando tú ves la cultura, por ejemplo, japonesa o de Corea del Sur, que también es similar, y ves un poquito su pasado, sabes que vienen de un historial bélico, ¿ok? Sin embargo, lo han sabido transmutar a cuestiones positivas que han posicionado al país de una manera rentable y de una manera efectiva.
¿Cómo poder ligarlo? Es muy bueno tu comentario, porque yo te podría compartir que la crisis te lleva a aprender que el camino es la estructura. ¿Sí me explico? Porque el tema de normalización, de calidad, de estandarización está para facilitarnos las cosas. Pero ¿qué crees? Todavía no lo entendemos de repente en el mundo occidental a veces. ¿Y cómo lo aprendemos? Dándonos golpes en la pared. ¿Sí me explico? Cuando ya hay un camino, cuando ya está algo trazado, y hasta que yo cometo el error, hasta que yo me pego con pared, entiendo que ya otros han caminado un sendero que me puede llevar a una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, el llegar a lo simple, a lo elegante, a lo práctico, conlleva un periodo de crisis. Entonces tú puedes decir, mira, esta cuestión se ve muy sencilla, pareciera que no cuesta. Por ejemplo, tú llegas a una empresa de alto nivel, de alta estructura, y dime tú si no ves todo tan en orden, que tú dices, oye, parece que si yo llego ahorita y lo quiero hacer en mi casa o en mi empresa, no me va a costar trabajo, pero te das cuenta cuando lo quieres implementar que no es tan sencillo como parece. Claro. Porque implica un tema inicialmente cultural, ¿no? Entonces, para llegar a esos niveles hay que hacer una especie de crisis interna, principalmente con la cultura que yo traigo. ¿Sí me explico? Y eso implica crecimiento. Oye, pero ¿por qué me pides un procedimiento si yo ya no lo tenía, yo no lo hacía así? ¿Por qué me pides que reestructure la forma de hacer las cosas si así me ha venido funcionando 20, 30 años? Entonces, ese tipo de cuestiones, creo yo, que van implícitas dentro del aprendizaje hacia la excelencia. Pero cuando tú ya gozas las mieles de esa excelencia, de esa optimización de procesos, dices, ¿por qué no lo hice antes? Simplemente porque tenías que pasar por un proceso evolutivo. Claro. ¿Sí me explico? Y hay en el nacimiento de las empresas, ¿hay algún tiempo en donde realmente, porque de lo que me hablas muchas veces son empresas que ya tienen muchísimos años estructuradas, claro. ¿no? Pero cuando van haciendo, o sea, ¿cuál es el mejor momento? Porque a veces haces un negocio nuevo y no conoces la estructura porque apenas la estás iniciando. O sea, ¿cómo elaboras esa estructura o cómo se elabora esa estructura? Mira, es obviamente una empresa pues que ya tiene años de evolución en este tema. Sabemos que su comportamiento al momento de ejecutar un nuevo proyecto puede ser distinto. Pero yéndonos por ejemplo, a una pyme o a un emprendedor, ¿cómo puede comenzar a implementar ciertos elementos? Te doy un ejemplo. Una de las cuestiones que pide, por ejemplo, la ISO 9001 es el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Si conoces tu competencia, si conoces tu mercado, si conoces tu producto o servicio que vas a ofertar. Te aborda del tema, por ejemplo, de cuál es tu política de calidad con la que vas a hacer las cosas, tus objetivos. Te aborda el tema incluso de riesgos y oportunidades. Entonces yo te diría que el tema de la planificación, que es una etapa del círculo de mejora continua de Deming, es esencial dentro del inicio y el nacimiento de una organización. Porque si no lo haces, vuelvo a lo que decía hace un momento, vas a retrabajar. ¿Sí me explico? O vas a decir, no, pues no era esto, resultó que era esto otro, ¿no? Entonces, el tener un esquema planificable te va a permitir por lo menos saber qué quieres. Claro. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Con qué recursos lo voy a lograr? Porque el tema de recursos es muy importante y no me refiero solo al tema económico. ¿Con qué personas lo vas a llevar a cabo, no? Si no está preparada la persona, no tiene esa competencia, ¿cómo lo va a lograr, no? Claro. Entonces, considero que el nacimiento de una empresa debería de venir mínimamente con la etapa de la planificación. ¿De qué? Políticas, objetivos e indicadores. Y obviamente análisis de contexto. O sea, ¿cómo está el mercado al que yo voy a estar dirigido? Hemos hablado mucho de herramientas, de índices. ¿Cuáles son los índices con los que deberían de iniciar las personas, las empresas? Índices o herramientas, y herramientas. Mira, te voy a dar uno muy sencillito, que es el 5S. El 5S es una herramienta japonesa que inicia con el orden en tu organización. Algo muy básico. Que todo esté donde tenga que estar.
¿Sí me explico? Entonces, una empresa de calidad es una empresa que transmite orden. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el 5S es parte desde el ordenamiento, la clasificación y te va dando una serie de etapas que tienen como objetivo tener un espacio de trabajo óptimo, ordenado, que te sientas en un espacio de trabajo cómodo. ¿Sí me explico? Esa es una herramienta básica. Otra herramienta básica es lo que llamamos el círculo Deming, que es el planear, hacer, verificar y actuar, que consiste en 4 etapas esenciales, en donde primero te pide planificación, como lo decíamos, objetivos, indicadores y demás. Planear, el hacer es el ejecutar, el verificar es el medir, o sea, evaluar, y finalmente la mejora, que es el aprendizaje que tú obtienes haciendo los demás mecanismos, ¿no? Entonces, esas 2 herramientas de calidad son muy, muy básicas, pero de un alto impacto. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí se puede iniciar con ese tipo de cuestiones y obviamente eso te va a ir pidiendo un poco más, ¿no? Pero la calidad inicia desde el orden, desde la calidad de tu espacio de trabajo. ¿Cuáles son los costos de la no calidad? Híjole, muy buena pregunta, porque los costos de la no calidad, bueno, lo hemos venido diciendo, se dice que aproximadamente te van a aumentar tu precio en un 38%. Ok. Fíjate, casi un 40% de un costo de no calidad. Lo que significa, por ejemplo, que si tú mandaste a una persona a hacer una actividad y no la hizo bien o no la hizo correcta, te va a implicar ¿qué cosas? Volver a mandar a la persona. Lo que significa que ese tiempo, en vez de estarlo invirtiendo en algo nuevo, lo estás invirtiendo en lo mismo. ¿Ok? Si le invertiste un peso, ya no va a ser un peso, van a ser otro más y quizá otro para evitar que eso no vuelva a ocurrir. ¿Sí me explico? Ahora, eso es con respecto al factor recurso, pero hay un tema muy importante que se llama reputación social o prestigio de marca. Ese tipo de indicadores no se compran con dinero. Cuando un cliente ha vivido una mala experiencia de producto o servicio, es difícil que te vuelva a generar confianza. Por más espectaculares, bonitos que tú ingreses, por más tema de marketing que tú metas, simplemente has quebrantado lo más valioso, que es la confianza. Entonces, un costo de no calidad puede ir desde el tema monetario, energético, de tiempo, recurso, pero puede llegar hasta el tema de reputación de marca. Y ya lo hemos vivido con marcas prestigiosas que han estado en la cima y de repente han desaparecido. Entonces, un costo de no calidad va más allá de ese 38%. Puede llegar incluso a ocasionar hasta el cierre de tu empresa. Sí, a mí me impacta mucho, por ejemplo, temas tan comunes hoy en que hemos tenido que causa ya una insatisfacción, por ejemplo, el viajar. Las aerolíneas, creo que no hay ninguna aerolínea que aquí en México, por lo menos, en la que tengamos ese apego o ese amor por querer viajar, porque de unos años para acá, todas han ido devaluando su calidad, ¿no? Sí, y sobre todo creo que el enfoque que se ha venido dando a veces es a costa del precio. Sí. Y ojo, porque depende a qué mercado tú quieras llegar. Simplemente habrá quien sí se enfoque únicamente en el precio, pero tienes otro mercado, otro target, otro nicho que te puede decir, yo te pago lo que sea, pero dame calidad. Estoy dispuesto a pagar. Estoy dispuesto a pagar. El problema es cuando tú mermas ese costo, esa calidad mínima, a raíz o a costa de esa experiencia de servicio, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor yo quiero disminuir mi costo a costilla o a expensas de esto, pero es saber muy bien a quién va dirigido, ¿no? Porque puedes tener otro mercado que diga, no, a mí no me mermes calidad. Yo te pago la calidad que sea necesaria, pero no me mermes la calidad. Entonces, ahí tenemos también una especie de pilares base que no se pueden canjear. Te pongo un ejemplo. Hay un concepto que llamamos servicio base, servicio wow, y esto tiene que ver con ventaja competitiva. Normalmente una ventaja competitiva a veces se ha venido entendiendo que es el vender mucho. Sin embargo, realmente una ventaja competitiva va dada de una estructura de alto nivel.
que estés preparado ante una posible crisis, ¿no? Entonces, es muy importante que tú tengas claridad en cuál es tu factor diferenciador al momento que tú vas a ofertar tu producto o servicio. Porque si no lo tienes, puedes tener una crisis y de repente todo se te viene abajo, ¿no? Entonces, es ese servicio base que incluye, por ejemplo, tú vas a un hotel y tú puedes decir, bueno, a lo mejor estoy pagando un servicio básico, 3 estrellas, 4 estrellas, pero en ese servicio básico tú esperas pues que esté limpio. Sí, que esté limpio. Que tengas a lo mejor tu toalla, ¿no? Que haya jabón. Que haya jabón, ¿no? Pero si tú ya dices, no, pues yo ya quiero que haya una tina de hidromasajes y que haya un todo incluido y que tenga vista al mar. Bueno, ese servicio base, tú ya lo vas haciendo algo que llamamos servicio super wow, pero cuesta. Y el tema es que las empresas no lo saben comercializar, esa ventaja competitiva. De repente le quitan al cliente, no toman en cuenta al grupo de interés, el cliente quebranta esa confianza y se va con la competencia porque no tomaste en cuenta justo a los requisitos, que es un tema muy importante en ISO, los requisitos del cliente, ¿no? Entonces, hay que comunicarle al cliente qué quiere. Hay que preguntarle. Este es un tema bien importante porque el tema, por ejemplo, de encuestas, de escuchar a los grupos de interés, que hoy ya no solo es el cliente, detrás del cliente hay una serie te podría decir, de elementos que inciden en el que el cliente te compre. Por ejemplo, un cliente se ve influenciado por su empresa, por el gobierno, por la población, incluso a veces hasta por la familia, para saber si te compro o no. Entonces, hoy las normas te dicen, voltea a ver no solo al cliente, a tus grupos de interés. Entonces, habla con tu cliente, pregúntale qué piensa de tu servicio, escúchalo. Claro. Porque si no lo haces, pues no tienes lo más importante, que es la respuesta o la retroalimentación del cliente. Y eso también puede ser vendible, ¿eh? Claro. O sea, tú quieres un servicio super wow, pues va a costar. Lo vemos, por ejemplo, en paquetes que de televisión, que de música, ¿qué te dicen, no? Claro. Y esto es lo básico, ¿quieres algo más? Sí. Tiene un costo y hay quien dice, yo lo elijo, ¿no? Claro. Pero hay que comunicarlo al cliente. ¿Qué empresas mazatlecas consideras muy exitosas en los temas que tú manejas de calidad? Mira. O nacionales también pudiera ser. Mira, aquí en Sinaloa sí hay marcas que yo conozco, empresas, mejor dicho, organizaciones. Sin embargo, como decía hace un momento, por ejemplo, en tema de ISO particularmente hay mucho por hacer todavía, y sobre todo en proyectos de alto impacto, ¿no? Específicamente aquí en Mazatlán. Estamos conociendo proyectos grandes que vienen a Mazatlán por todo el boom que ha tenido, ¿no? Sin embargo, aquí es qué infraestructura le va a dar soporte al cumplimiento de esos proyectos, ¿no? Entonces, yo sí considero que hay mucho por hacer en ello. Y aquí en Mazatlán, dándole respuesta a lo que tú comentas, pues, por ejemplo, tenemos empresas como Grupo Pinza, que sabemos que por la naturaleza de sus operaciones llevan un alto nivel de calidad. Grupo Café Marino también, Cervecería Pacífico. Son marcas ya de clase internacional que sin duda alguna han venido fortaleciendo todo este tema. Pero también hay otras pymes, hay otros emprendedores que se están organizando porque quieren hacer las cosas. No solo aquí en Mazatlán, es un movimiento que estamos tratando de generar a nivel nacional y a nivel internacional incluso. Entonces, este tipo de marcas, te digo, normalmente también se tiene la idea que los esquemas de ISO va para empresas grandes. Ese es un tema bien importante. Y no es necesario. No necesariamente, porque también tenemos pymes que tienen un esquema ISO. Obviamente el marco regulatorio se adapta al alcance de cada organización, ¿no? Entonces, es correcto. Y pues como clúster también nos hemos dado la tarea de desarrollar un sistema tecnológico para la operación, que ahorita igual te puedo compartir ahí un poquito más de este tema innovador que como clúster hemos desarrollado. Ok. Entonces, para que una empresa sea exitosa, tiene que tener esta infraestructura de la calidad. Sin duda. Además de exitosa, yo creo que sería competitiva, ¿no? Porque podríamos tener aquí personal en audiencia que nos diga, oye, pues es que el éxito es relativo. A lo mejor a mí no me interesa un esquema de certificación, no me interesa porque el cliente no me lo paga. Claro.
simplemente en ese tema, ¿no? Y vamos al tema de lo que es calidad, ¿no? Mi necesidad es distinta, ¿no? Sin embargo, para ser competitivo y tener esa ventaja competitiva, sí es necesario tener una estructura de alto nivel. ¿Sí me explico? Ojo, no significa que el tener la certificación o el distintivo te vaya a dar por naturaleza la calidad en la gestión de tus operaciones, sino que forma parte de esa exigencia que tú como empresa debes de forjar para acostumbrarte a un modelo de evaluación permanente. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, en ventaja competitiva, sí es necesario desarrollar estructuras de alto nivel. No hay más. Tú no me puedes decir que hay una ventaja competitiva de una organización que no tiene procesos definidos, que no tiene información documentada, que no tiene KPIs, que no tiene auditorías internas, porque no habría una congruencia. Una ventaja competitiva finalmente está determinada de lo que ofreces y del soporte con el que ofreces lo que estás ofertando, ¿no? Entonces, en tema de competitividad, sí es necesario esta infraestructura de alto nivel. En cuestión de éxito, sería un poco relativo porque es en función de qué quiere alta dirección. Claro. Qué le funciona y qué desea. Me gustaría que habláramos un poquito de esa tecnología que está ofreciendo el clúster para todos. Claro que sí. Mira, nosotros nos hemos dado a la tarea de diseñar nuestro propio sistema. Vivimos ahorita en una época, en una etapa digital. Entonces, inicialmente los temas de calidad se vivían pues en puro papel, ¿no? Sin embargo, también a raíz de la pandemia, el esquema de digitalización nos llevó a algo que llamamos nosotros cultura cero papel. Por un lado, en la cuestión de la practicidad y por otro lado, por cuestiones que tienen que ver con cuidado del medio ambiente. Entonces, como clúster, sabemos perfectamente que el reto en las organizaciones que inician todo este tema que hemos venido hablando radica en la forma en la que yo voy a comenzar a diseñar mi información documentada. O sea, ¿cómo la voy a diseñar? ¿Dónde la voy a operar? ¿O dónde la voy a gestionar? ¿O qué voy a hacer de repente con documentos, no? Entonces, como clúster, hemos diseñado un sistema integral de calidad del clúster, que es como se llama, que le permita a las organizaciones partir de un soporte tecnológico en donde vayan capturando su información y exista una retroalimentación por parte del mismo clúster. ¿Qué significa esto? No es un simple software que tú captures y que tú desconozcas si estuvo correcto o no lo que tú subiste. Con nosotros existe ese esquema de retroalimentación, donde tú tienes un timing en función de un tablero que te va a decir a ti cuánto tiempo tienes para dar respuesta a cierto requerimiento, en función de tu política y de tus objetivos y de tus indicadores. Y el personal del clúster te va a dar a ti una retroalimentación y te va a decir, esto no pasa, esto sí pasa. Imagínate qué padre que tú puedas tener esa ventaja en donde no tengas que estar pagando consultoría siempre, sino que a través de este modelo que se oferta a través de membresías, plata, oro y diamante, tú puedas elegir qué modelo se acerca más a tus necesidades. Y que además vayas generando a través de esta plataforma tecnológica un expediente de información documentada, de registros, de datos, de resultados que te van a llevar a una toma de decisiones de una manera estratégica. Entonces, es único este sistema, como también somos los primeros en estar legalmente constituido como Clúster Nacional de Infraestructura de la Calidad. Tenemos el apoyo también de entidades acreditadoras, de organismos certificadores, de emprendedores, de empresarios, de gobierno también, que nos han venido impulsando a lograr que este clúster realmente logre permear en el tejido organizacional de nuestro país y posteriormente de otros países hermanos. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que vean este podcast cada vez que se acuerdan de ti? Mira, yo podría compartir que trabajen en su desarrollo personal y profesional, que capten que los modelos de calidad están porque han funcionado a lo largo de los años y que la calidad viene a simplificar la forma en la que tú gestionas tus actividades, que realmente
comprendas que ese retrabajo, ese desgaste que puede haber en lo que tú haces, está en gran parte determinado por esa falta de aplicabilidad de estándares, de normas que ya existen y que vienen a simplificarnos la forma de hacer las cosas. Entonces, mi invitación está hacia el hecho de que hagas las cosas con calidad a la primera, que seas consciente de qué quieres lograr, que te des cuenta que también es muy importante fomentar el tema de los valores, porque te decía justo ayer, antier, ¿qué tienes de un médico sin ética? ¿Qué tienes de un ingeniero sin ética? ¿Qué tienes de cualquier profesión sin valores? ¿Sí me explico? Tienes quizá enfrente a alguien que lejos de ayudar puede generar un peligro en la sociedad. Entonces, mi invitación es a no descuidar el tema de los valores, porque la calidad de cualquier organización, vuelvo a retomar el tema, inicia con la calidad de su gente. Y la calidad de la gente inicia con la calidad en la que viven sus valores. Todo lo demás ya se da por añadidura. Pues muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ti, Lilian. Ha sido muy interesante entender cómo funciona el tema de la calidad. Más que todo, hoy en día, las empresas que tienen calidad pueden asegurar su competitividad, como lo decías hace rato. Y la permanencia también. Y la permanencia. Entonces, pues te agradezco mucho esta conversación, muy enriquecedora. Esperamos que todos ustedes, la audiencia, la entiendan, la hagan consciente, la integren para que puedan vivir en este mundo de la calidad y que verdaderamente puedan llevar sus empresas hacia un siguiente nivel. Un siguiente nivel. Correcto. No, al contrario, gracias a ti, Lilian, por darnos este espacio a las organizaciones que formamos parte de IQ, que la verdad nos permite justamente, una de las ventajas de trabajar en este tipo de espacios es generar esa conectividad y ese conocimiento de qué hacemos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, algo que nosotros llamamos cadena de valor, ¿no? O sea, de repente podemos ir a buscar proveeduría afuera, cuando de repente a lo mejor tu vecino hace lo que tú buscas, ¿no? Entonces, claro, agradezco este tipo de espacios, te felicito también por fomentar este tipo de buenas prácticas. Y bueno, estamos para servir también lo que se llegue a necesitar. Estamos aquí en IQ, aquí en Marina Mazatlán. Y bueno, próximamente también estaremos teniendo espacios en otras partes del país. Y como lo dije en su momento, esto va para un esquema internacional. Y estamos seguros que realmente vamos a ser un catalizador, un agente de cambio para la competitividad de las empresas y las organizaciones mexicanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan, por favor, si les gusta, suscríbanse, denle campanita, compartan y apóyennos para que todos este conocimiento salga y lo vivan todas las personas y las empresas. Gracias y hasta luego.